Buenas noches, hermanos. Hoy día vamos a compartir la palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que me permite, Señor, compartir la palabra con mis hermanos. El alimento espiritual, Señor, que viene de ti mismo. Señor, utiliza mi boca, que toda yo, Señor, pueda hablar lo que tú quieres que hable. Y también, Señor, te pido por toda persona que va a escuchar este mensaje. Señor, seas tú mismo hablando a su espíritu, Señor. Vamos a titular a esta palabra, somos hijos de Dios. Y para ello vamos a leer nuestra Biblia. Abrimos en Primera de Juan 3. Dice la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero seremos, cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues es el pecado la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como el justo, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como a Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por darnos este momento y este tiempo de que nos hablas, Señor. Gracias, Padre. Podemos ver en la palabra, dice que nosotros, en el capítulo 3, versículo 1, dice que nosotros nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Nos llamamos hijos de Dios. Muchas veces sí. Pero hemos meditado qué significa ser llamado hijos de Dios, ¿no? Si podemos compararnos con nuestro apellido que tenemos en la tierra, ¿no? Yo me apellido Aranda y yo tengo familias de parte de papá en un lugar.
de acá de Perú, un pueblo alejado fuera de Lima. Y el apellido Aranda, pues es conocido, ¿no? Muchos de ellos ingresaron a la universidad, son profesionales y podemos así destacar, ¿no? Los apellidos. Por ejemplo, los héroes. Si quisiéramos ver, por ejemplo, de un héroe de acá de Perú, ¿no? Uno de los héroes. Entonces, su apellido siempre va a destacar, ¿no? Ese apellido va a destacar porque hubo algo importante en sus vidas, ¿no? Y cada persona pues se va a identificar. Son hijos por ejemplo, ahorita tenemos un presidente, ¿no? El apellido Boluarte. La presidenta se llama Dina Boluarte. Imagínense, ¿no? Que en Perú, si se aparecería a alguien por ahí, diría, bueno, yo soy hijo de Dina Boluarte, ¿no? Ah, wow, tiene pues toda la investidura del primer mandatario de acá, de mi país, y así sucede en todos los países y en todos los lugares, ¿no? Siempre hay apellidos muy destacados y también hay apellidos no muy destacados, ¿no? Que son vergüenza para sus padres. Y es lo mismo lo que pasa con nosotros, ¿no? Entonces acá nos está dando una identidad. El Señor nos dice que somos hijos de Dios, ¿no? Pero el ser hijos de Dios puede implicar ciertas actitudes, hermanos, cierto comportamiento. Yo no puedo llamar un hijo de Dios a aquella persona que está tomando, por ejemplo, en las calles, que está consumiendo drogas. Esa persona va a venir y me va a decir, mire, ¿sabes qué? Yo soy un hijo de Dios. No sería coherente ese comportamiento de llamarse un hijo de Dios con una persona que está haciendo tales cosas, ¿no? Porque un hijo de Dios tiene un estilo de vida. En realidad es eso. Cuando nosotros hemos nacido, ¿no? Hemos recibido al Señor Jesús, venimos a pasar a ser llamados hijos de Dios, ¿no? La palabra del Señor dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, no cualquiera es un hijo de Dios. A veces podemos hablar con mucha ligereza porque predicamos y te puedo decir, yo también soy un hijo de Dios. No, será creación de Dios, pero un hijo de Dios tiene ciertos requisitos. En primer lugar, haber nacido espiritualmente, haber recibido a Jesús, no, haber tomado ese sacrificio de Jesús. Muchos te pueden decir, sí, yo también soy hijo de Dios, y nos dicen muchas veces, porque no tienen conciencia, no conocen la verdad de la Escritura, qué cosa es ser un hijo de Dios. Nosotros podemos, como dice, hablar y decir, somos hijos de Dios. Y bueno, cuando estamos identificándonos con algo, con alguien, un hijo de Dios. ¿Y quién es mi Dios? ¿No? ¿Quién es ese Dios a quien yo me estoy refiriendo que es mi Padre? ¿No? Entonces ya estamos entrando un poquito para poder entender qué cosa es un hijo de Dios. Un hijo de Dios no va a ser cualquiera. Primer requisito, haber nacido de Dios, como dice la palabra. Haber recibido a Jesús en su corazón. Si la persona recibió a Jesús en su corazón, es un hijo de Dios. Cambia todo en su vida. Tiene que haber ese cambio espiritual en su corazón. Pasa algo, ¿no? El nuevo nacimiento. Nicodemo habló de un nuevo nacimiento, ¿no? El nacimiento espiritual. Entonces, todos los que hemos nacido, hemos recibido a Jesús en nuestro corazón en algún momento, ¿lo habíamos entendido o no? Porque cuando yo me convierto, hermanos, yo ni entendía qué cosa estaba haciendo, qué cosa estaba pasando, porque yo no conocía las Escrituras.
Conocía la Biblia, pero no lo había leído ni entendido. Yo solo sentía esa necesidad de recibir a Jesús en mi corazón. Abrí mi corazón para el Señor. Yo ni entendía que ya era una hija de Dios. Eso lo vengo a entender después, cuando ya voy escudriñando la Biblia. Porque es un bebé, ¿no? Cuando uno nace es un bebé que no sabe nada, pues. Es un bebé que nació y tiene que crecer para entender las cosas que pasó. Es un bebito, a ver, en la vida natural, nació, entiende algo, quién es su papá. Su papá puede ser, como ya lo dije, ¿no? Puede ser Dina Boluarte, su madre, la primera persona que importante en el Perú. O puede ser un delincuente muy ranqueado, muy despreciado de repente, ¿no? Entonces, el bebé entiende, el bebé no va a entender. Y nosotros hemos nacido así, ¿no? Yo en particular no sabía qué era ese nacimiento. No sabía quién era mi padre porque lo tenía que conocer de a pocos, hermanos. Él se mostró a mí. El Señor se va mostrando de a pocos. Solo cuando comenzaba a leer la Biblia decía que Él era mi Padre, que Él me cuida, que Él me guarda, que Él me protege. Claro que yo gozaba de muchos privilegios. Hay muchas promesas en la palabra, el ser hijos de Dios, pero también hay muchas responsabilidades y eso tiene que ver con nuestro estilo de Dios, con nuestro estilo de vida. Cómo estamos llevando este título de decirnos hijos de Dios, cómo lo llevamos, cómo estamos actuando diariamente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? El mundo no nos va a entender. El mundo no nos va a entender. No nos conoce, hermanos. En realidad ellos no entienden las cosas espirituales. ¿Entiende? Nosotros tenemos, dice la palabra, esperanza en Él. Amén. Tenemos la esperanza en Él. Tenemos la esperanza de ser puros. En el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una característica que nos habla el Señor es la pureza, lo santo, lo puro. ¿Y qué es lo puro, hermanos? Es no cometer pecado, ¿no? Más abajo nos va a hablar, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca, todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, cuando nosotros hemos pasado a ser llamados hijos de Dios, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener esa característica de pureza. Yo siempre lo digo, hermanos, no es que yo ya esté al 100% en mi santidad. No lo voy a lograr. En realidad nadie lo va a lograr. Solo en el cielo podemos estar al 100%. ¿No? Porque siempre aún podemos pecar de pensamientos, de miradas, de gestos. No pecados como antes lo hacíamos, ¿no? De repente, si antes robábamos, ahora ya, de repente nos hemos sacado todo eso, ¿no? Pero siempre va a haber ese pecado. Pero acá nos habla de pureza, la pureza del corazón. ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Qué hay en nuestros corazones, hermanos? A veces puede haber envidia. Bueno, Mamá Esther nos ha estado mandando muchas enseñanzas, ¿no? Y nos hacía mirar al espejo. Y mirémonos en el espejo. ¿Qué cosa hay aún en nuestros corazones, en nuestras mentes, que necesitamos cambiar? Porque ya necesitamos estar purificándonos, santificándonos, porque nuestro Padre es puro. ¿Cómo es un hijo cuando es
es igual a su padre, ¿no? Saca las características, ¿no? Ay, dice la gente, eres igualito a tu papá, así te pareces. Hermanos, hasta en las actitudes. Yo tengo 2 hijas que el pastor lo conoce, el pastor Truco conoce a mis nietas, ¿no? Estas 2 pequeñas. Y son igual a sus mamás, hasta en su carácter, en sus cosas. Y eso son los genes, hermanos. Y nosotros que hemos nacido de nuevo, nos hemos hecho hijos de Dios, pues tenemos que tener esa característica de nuestro Padre. Nuestro Padre es puro, es santo. Así dice su palabra. Nosotros tenemos que guardar esa pureza, purificarnos a nosotros mismos. Hermanos, ya les dije, estamos expuestos a fallar al Señor. No adrede, quiero decir no a propósito, porque nosotros podemos fallarle aún en cosas tan sutiles, en cosas que a veces no parecen importantes, pero que son importantes. El Señor nos manda a que seamos discípulos de Él y que hagamos discípulos. Y tal vez ahí estamos fallando, ¿no? El Señor nos manda a amar a nuestro prójimo. A veces nuestro cónyuge es nuestro prójimo, a quien podemos estar hiriendo, o nuestros hijos, nuestros hermanos. A veces en la iglesia estamos santificados, hermanos. Llegamos a la iglesia, wow, somos santos. Sí, hermano, hermana, qué bien, ¿no? Pero a veces en la casa somos diferentes. Una palabra malintencionada, maldicha, que hiere, un gesto, una despreocupación, no sé. Hay muchas cosas que podemos estar fallando, pero nosotros tenemos que estar apartados del pecado, dice el Señor. No podemos estar con pecado, sino que tenemos que sacar todo lo que no agrada al Señor. Dice, hermanos, el que practica el pecado es del diablo. Y el Señor ha venido para deshacer las obras del diablo. Así dice su palabra. O sea, hay personas que a pesar de que conocen al Señor, siguen pecando, ¿no? A pesar de que han recibido, digo yo, hermanos, entre comillas, ¿no? Al Señor, pueden seguir en el pecado. Pues serán hijos del diablo, como dice la palabra. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Cómo puede haber personas que puedan seguir en la fornicación, en el adulterio, si son hijos de Dios? Si somos hijos de Dios, ¿cómo permanecer en el pecado? No hay opción. No podemos, hermanos. No podemos estar pecando y decir que somos hijos de Dios. Es que no cabría en nuestras vidas. Porque si hemos nacido de Dios, dice la palabra en el versículo 9, no podemos practicar el pecado. Porque hemos nacido de Dios, hermanos. Tenemos la característica de ese nacimiento, el estilo de vida. El que nació de Dios prácticamente aborrece el pecado. El pecado es algo que ya no está en su vida, ¿no? Entonces, si algo hizo, algo dijo, uy, ¿y cuántas veces me ha pasado, hermanos? A veces nos vamos de boca, ¿sí? Y yo confieso, a veces me puedo ir de boca y decir algo que hería a alguien. Aún a veces puede ser nuestra propia familia. Uy, y en ese momento es algo, ¿no? Es una alerta, ya lo malograste, ¿no? Oh, perdón, me siento mal. Porque en realidad es así. Cuando uno hace algo malo, pues uno se siente mal. No podemos, es que ya no está en nosotros. Nuestra vieja naturaleza ha cambiado, somos una nueva naturaleza. El pecado no nos gana.
No nos gana. En nosotros, hermanos, otra característica en el versículo 11 dice que nos amemos unos a otros. Hermanos, ¿cuánto nos amamos? ¿Cuánto nos amamos? O a veces nos estamos mirando de mal, envidiando nuestro orgullo. ¿Cuánto, hermanos? El amor tiene que fluir. Es una de las características del Hijo de Dios, el amar unos a otros. Porque ahí nos da un ejemplo en la palabra en el verso 12. Dice que Abel era justo y Caín, sus obras eran malas. O sea, él andaba en pecado, pues, ¿no? Y ahí se ve porque él le tenía envidia a su hermano. Tanto era el rencor, la envidia, el odio que sentía en su corazón, que no dudó en matarlo. Lo mató, hermanos. Entonces, ¿cómo estamos hoy día? Mirémonos cómo andamos en el amor a nuestro prójimo. ¿Hacemos empatía? Hermanos, qué difícil es hacer empatía. De verdad, yo no quisiera hablar de mí, pero hermanos, yo siento que a veces es importante practicar la empatía. Porque a través de la empatía tú puedes sentir lo que la persona está sintiendo. No, yo tengo una compañera que es cristiana, que sí ha recibido al Señor, pero le cuesta hacer empatía, ¿no? Hay cosas que el Señor tiene que seguir cambiando en nosotros, ¿no? A mí qué me importa el resto, con tal que yo esté bien, ¿no? Y eso no es empatía. A veces puedes estar viendo una situación, ponte en la situación de esa persona, ¿no? Eso va a ayudar a que tú puedas ayudarle a ver las cosas del otro lado. Porque de nuestro lado puede estar todo bonito. ¿Y cómo está la otra persona, no? Entonces, ese es el amor. ¿Cómo podemos permanecer en el Señor si no amamos a nuestro hermano? ¿Cómo podemos aborrecer a nuestro hermano? Y dice, todo aquel que aborrece a su hermano viene a ser homicida. Hermanos, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y ahí habla algo tan fuerte. Dice que ningún homicida, estamos en el versículo 15, que ningún homicida va a tener la vida eterna permanentemente en él. O sea, puedes perder tu salvación. Según la palabra, no aborrezcamos a nuestros hermanos. Son nuestros hermanos, sean de sangre, sean de espirituales, ¿no? Nuestro prójimo. A veces podemos menospreciar, aborrecer, pues tengamos misericordia, tengamos amor. Habla también algo importante, hermanos, que es importante esto, el versículo 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Muchas veces hay necesidades y decimos que amamos. No, fácil es decir, ay sí hermano, estoy orando por ti. Seguiré orando. Pero Dios a veces siempre va a permitir que tú puedas encontrar personas para que puedas ayudarle. Estamos hablando de bienes materiales, ¿no? Y no estoy de acuerdo que a veces también es verdad, hay mucha manipulación de las personas y eso es algo que yo tampoco estoy de acuerdo, porque a veces pueden venir y porque podrían vulnerarte tu generosidad, tu amor y podrían querer aprovecharse. Y de eso pasa mucho, hermanos.
También hay que tener cuidado, hay que tener el discernimiento. Pero eso no quiere decir que uno cierre su corazón para no ayudar, ¿no? Si tú ves a una persona que está de hambre, no darle un pan. Si tú ves a alguien que necesita que tú le... A veces ni siquiera, hermanos, puedes fijarte cómo está. En la misma iglesia pasa, ¿no? Cómo está la otra persona. Y entonces estás orando, mismo fariseo, ¿no? Puedes estar orando, mismo fariseo, y estás cerrando nuestro corazón. Tienes en abundancia y no quieres darlo. Nada vamos a llevar, hermanos. Esa es la verdad. A veces hacemos tanta fortuna, tantas cosas acá en el mundo y nunca para, nunca va a parar. Porque si el Señor te bendijo con un edificio, quiero otro. Te bendijo con un carro, quiero otro carro. Ya quiero avión, ya quiero... Y eso es. Y entonces el Señor nos dice que nosotros tenemos que tener esa disposición de ayudar a nuestros hermanos también económicamente. Y que no solamente sea palabra, porque de palabra, hermanos, es fácil decir, ay, hermano, voy a orar para que Dios te bendiga. Si tú tienes, puedes ayudar, hermanos. Amén. Es importante eso. Entonces, nosotros tenemos que guardar sus mandamientos del Señor si somos hijos de Dios. Hay muchos mandamientos en la Biblia. Hay mucha palabra en la Biblia para nosotros que el Señor nos da para poder guardar sus mandamientos. No. Entonces, nosotros en primer lugar tenemos que aprender a permanecer en el Espíritu del Señor. Como hijos de Dios tenemos que aprender, hermanos, a andar en sus caminos del Señor. Pues somos hijos de Dios. Yo me identifico como hija de Dios. Yo no quiero deshonrar a mi Padre. Yo no quiero que mi Padre se avergüence de mí, ¿no? Por hacer cosas que no debo. Yo me debo comportar como una hija de Dios, permanecer en el Señor Jesús, amar a mi prójimo. Como Él dice, primero amar al Señor sobre todas las cosas y luego amar a mi prójimo, ¿no? Entonces, cumplir los mandamientos del Señor es importante. Y agradezco a Dios esta palabra que nos llega a todos, que guardemos esa compostura como hijos de Dios, que nos acordemos quién es nuestro Padre, de dónde venimos, cómo hemos nacido y cómo tenemos que andar con ese título de ser llamados hijos de Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Buenas noches.